tardes con todos. Habiendo ya abordado mi compañero lo que es un marco conceptual, tanto reflexivo, así como un análisis constitucional de lo que es el proceso monitorio, la tutela monitoria, de manera general, propiamente ya podemos ingresar y en este caso razonar en torno a lo que es la aplicación del monitorio, pero en este caso en lo que es una posible aplicación en la legislación peruana. Tenemos en cuenta evidentemente de que el monitorio viene a ser un instrumento jurisdiccional que va a permitir la recuperación de créditos dinerarios. Es en este caso tutela jurisdiccional de tipo crediticia, mediante lo que es la conformación de un título ejecutivo, porque justamente lo que se busca con un monitorio es crear un título ejecutivo. Bien, en todo caso podemos preguntarnos, ¿no? ¿Será posible la implementación del monitorio en lo que es la legislación peruana, en el ordenamiento jurídico peruano? ¿Existe alguna necesidad para que la misma sea implementada? En todo caso, para resolver aquellas dudas, evidentemente trataremos, de manera sucinta mencionaremos que en la legislación comparada existe lo que es un proceso monitorio, determinadas legislaciones como en Alemania, en la cual es de tipo documental, del mismo modo en Francia, también de tipo documental, también en Italia, en la cual es cuna, más bien por el tema de la relación que tiene con su entorno medieval. Asimismo, en España, con la ley de enjuiciamiento civil, hablemos también de un monitorio en Latinoamérica, ¿no? Creo que directamente España tiene una gran influencia en lo que es Latinoamérica. En este caso, Colombia, por ejemplo, tiene lo que es un proceso monitorio. En países como Chile, por ejemplo, está en proyecto. Sin embargo, no podemos hablar de que en el Perú existe un proceso monitorio, pues no lo hay, no está regulado aún. Sin embargo, como ya lo han mencionado mis compañeros, sabemos de que esto está siendo tratado por la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué nos indica que la Comisión esté tratando este tema? Evidentemente que lo está tomando como una opción para que sea incorporado en la legislación peruana. Hablemos, por ejemplo, de que para poder ingresar a lo que es una posibilidad de implementación en el país, tiene que surgir una necesidad para la misma, ¿no? Si ante una necesidad pretendemos cubrir con algo. Evidentemente, por ejemplo, en lo que es el Perú, tomarlo como, en este caso como una fuente para la misma, para la información que les voy a dar, es lo que es el informe de justicia en el Perú de Gaceta Jurídica, el cual nos indica, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que es la carga procesal en el Perú, el Poder Judicial, en este caso, en un balance anual, determina que son cerca de 3 millones de expedientes, cuales 2 millones están a trámite, 1 millón ya se encuentra en ejecución, y de estos 2 millones de expedientes que están en trámite en el Poder Judicial, un 55% son de años anteriores, es decir, que venimos ya arrastrando procesos de años anteriores que aún no han sido resueltos, y tan solo un 45% es del presente año, ¿no? Son expedientes actuales. Por otro lado, hablamos de que si tenemos una carga procesal, podemos hablar de una sobrecarga en lo que es el proceso, una sobrecarga procesal. Anualmente la carga procesal aumenta en lo que es cerca de 200.000 expedientes, y anualmente en los procesos que son pendientes, que venimos arrastrando de años anteriores, cerca de 1,5 millones. Hablamos, por ejemplo, de que esta tutela monitoria, si bien se encuentra en una gran cantidad de países en la legislación comparada, está como una medida alternativa a lo que es un proceso de ejecución. Evidentemente, si planteamos que esta tutela monitoria, este proceso se incorpore al Perú, también en este caso de una manera alternativa, ¿no? Pudiendo llenar vacíos que puede tener el proceso de ejecución hoy en día en el Perú. Y justamente también, producto de este informe, hablaremos de la demora en los procesos. ¿Qué genera básicamente esa necesidad de hablar hoy en día de un proceso monitorio? Decimos, por ejemplo, de que en lo que respecta a los procesos de ejecución de garantías, en lo que es un plazo legal, tanto como un plazo real. El plazo legal, evidentemente, lo que consignamos en el código, es alrededor de 5 meses para un proceso de ejecución de garantías, lo que incluye sentencia de primera instancia, sentencia de vistas. En el plazo real, lo fáctico, lo que podemos vislumbrar, en este caso en la jurisprudencia, no son 5 meses. Evidentemente son alrededor de 4 años y 6 meses. Estamos hablando de una gran diferencia a lo que nos da el plazo legal. Esto incluye, por ejemplo, incluso las sentencias de casación, ¿no?, que llegan a la Corte Suprema. Pero, en este caso hablamos de que son alrededor de 49 meses de diferencia entre un plazo legal y un plazo real, un plazo fáctico. Y aún, incluyendo lo que es la ejecución propiamente de esta garantía, adicionamos a los cerca de 4 años y medio que manejan como plazo real
cerca de 1 año y 6 meses más. Estamos hablando de 1 año y medio más. Evidentemente podemos, creo, todos notar de que el tema de, en este caso, el tiempo es un factor importante en lo que es netamente también el proceso de ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué proponemos la tutela monitoria, el proceso monitorio como una, o en este caso como una solución alternativa a lo que ya es un proceso de ejecución en el país? Decimos, por ejemplo, bueno, para acotar básicamente lo mencionado, es que si bien nos podemos preguntar ¿y qué produce en este caso esa demora en los procesos? ¿Qué es lo que lleva a la demora en los procesos? Hablamos de que son cerca de un 38% excesiva carga procesal y alta litigiosidad del Estado. Asimismo, un 27% que produce lo que es la demora en los procesos se debe justamente al retraso en la entrega de notificaciones y el entorno de cargos. Este tema de la notificación va a ser tocado como un punto importante también en lo que es el proceso monitorio. ¿Por qué? Dado que si bien sabemos que antes, en este caso previo a instalar en una legislación una institución jurídica, siempre hay posiciones en contra, posiciones a favor, ¿verdad? Las posiciones en contra te manifiestan, por ejemplo, como uno de sus argumentos, el tema de la notificación, de que en el Perú no tenemos una notificación eficiente, por lo tanto, no habría que hablar de, en este caso, de un proceso monitorio también eficiente. Sin embargo, podemos decir que si bien en cierta medida hablamos de que, bien, la notificación no es del todo buena, tampoco podemos decir de que esta notificación podría ser un contraargumento a que se pueda efectivizar un proceso monitorio, porque hablaríamos en todo caso de que todas las sentencias dadas hasta el momento terminarían en nulas, ¿cierto? Porque todas han pasado por un proceso propiamente de notificación. Asimismo, por ejemplo, ya habiendo dado, ¿no?, lo que es una necesidad básicamente de la ejecución en el Perú, podemos hablar de que, por ejemplo, en lo que respecta a la tutela básicamente de crédito en el Perú, sabemos nosotros de que el artículo 688 del Código Procesal Civil, por ejemplo, nos habla acerca de los títulos judiciales, así como extrajudiciales en temas de las crediticias. Están, por ejemplo, las resoluciones judiciales firmes, hablamos de las sentencias, productos de un proceso declarativo, asimismo, los laudos arbitrales, actas de conciliación de acuerdo a ley, entre otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablamos de que si en el país no se deja de lado, por ejemplo, estos títulos judiciales o extrajudiciales que, si bien de manera correcta están expresos en el Código Procesal Civil, porque el juez tiene que darlos de manera clara, en este caso el legislador tiene que darlos de manera clara, si es que dejamos de lado estos títulos judiciales, así como extrajudiciales, ¿qué nos quedaría para poder resolver un proceso de tutela jurisdiccional de crédito? Únicamente una sentencia, en este caso una sentencia firme, que es producto de un proceso propiamente declarativo, y evidentemente es un título ejecutivo por excelencia, ¿verdad?, que es producto de un proceso de conocimiento. En efecto, no. Podemos hablar de que justamente, si no existieran esos títulos judiciales o extrajudiciales, entraría a tallar lo que es un proceso monitorio. Por ejemplo, la doctora Ariana Odejo hacía referencia en torno a lo que es el monitorio, de que el Perú, de que como un esquema procesal muy antiguo, ya debería estar incorporado en lo que es la legislación peruana. Esto en razón de, en este caso, lo que podemos obtener como legislación comparada. Pero sabemos, y creo que todos tenemos en cuenta, de que no todos los institutos jurídicos, en este caso de otros países, de otras legislaciones, van a ser bien aplicadas en determinada legislación, en este caso en el Perú, porque sabemos que la realidad normativa tiende a ser distinta muchas veces. Pero hablamos, por ejemplo, de que no proponemos una incorporación del proceso monitorio en el país por un tema de moda, por un tema de que se da en un país, también deberíamos tenerlo aquí, sino por un tema de qué tanto pueda ser efectivo. Y justamente, como parte, en este caso, de taller de la Universidad de San Marcos, la propuesta que venimos a dar acerca de la implementación del proceso monitorio en el Perú, básicamente gira en torno a lo que es como una respuesta a la posibilidad y factibilidad de que podemos hablar de un monitoreo en Perú. Como les comenté inicialmente, ya en el código, la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil está tocando este tema. Justamente también en un seminario en la Universidad de Lima se tocó acerca del proceso monitorio y se habló de que sí se estaba tocando en la Comisión de Reforma. Evidentemente no se dan todavía, al no tener algo listo todavía, no se da qué plazo de notificación están manejando, o en este caso cuál es la cuantía que están manejando, ¿no? Pero ya sabemos de que si están manejando ese tema es porque hay una necesidad que ellos también han identificado.
y justamente en torno a ello gira lo que es nuestra propuesta, ¿no? Hablamos de que el monitorio, para empezar, debería ser en el Perú de tipo documental. Ya como mi compañero lo explicó, existe lo que es un monitorio documental, un monitorio puro, un monitorio mixto. En el monitorio puro, evidentemente, no se solicita ningún tipo de documento, como su nombre lo dice, y en el documental sí, pero en este caso, cuando hablamos de un monitorio de tipo documental en el país, es para dar un tipo de mínima seguridad para que pueda surgir lo que es un proceso de monitorio en este caso. En palabras, por ejemplo, del doctor Pérez Ragone, él indica de que en los países de Latinoamérica, por ejemplo, en los cuales no tienen una cultura monitoria propiamente, se debería iniciar lo que es, de querer ingresar a lo que es un monitorio, se debería iniciar justamente por lo que es un monitorio de tipo documental, y justamente por ahí va la propuesta, ¿no? Por el tema de que no tienen una cultura monitoria propiamente. Entonces, y esto, cuando hablamos de un monitorio documental, no nos referimos a que tiene que haber propiamente un papel escrito para presentarlo a un juez y que inicie un monitorio. Basta con hoy en día, ¿no? Una comunicación de WhatsApp, un correo, todo este tipo de, en este caso de evidencia, queda como un proceso, como un tipo documental. Asimismo, lo que respecta, por ejemplo, como lo había explicado ya, a lo que es la oposición del demandado. Dentro de la propuesta hablamos de que si bien hay alguien que requiere ese monitorio, un requirente, un demandante se le puede decir también, una vez que presenta el documento, que es la propuesta que sea documental, si en este caso el demandado o el requerido tiende a oponerse, ¿qué puede pasar? Y sabemos que si no se opone, título ejecutivo inmediatamente, ¿no? Pero al haber una oposición, ¿qué pasa? Que en este caso demandado, si es que la oposición viene a ser coherente, lo que planteamos es que se debería ingresar a lo que es un proceso declarativo, porque si se está dudando de ese documento en cuestión, evidentemente debería ser un proceso mucho más extenso, lo cual es un carácter básico y esencial del proceso de conocimiento declarativo, ¿verdad? Y si en caso esta oposición no fuera consistente, en este caso coherente, porque el documento presentado es realmente a consideración del juez mucho más eficiente, en este caso sí se debería dar lo que es la emisión de un título ejecutivo propiamente, ¿no? Asimismo, como parte de lo que es la propuesta, en torno a lo que es la notificación del monitorio, del cual hablábamos desde un inicio, ¿no? Es que manejarse el tema de aproximadamente 20 días, desde que se inicia lo que es un monitorio, para que el demandado o el requerido pueda responder, porque ya se ha dicho repetidas veces de que si no responde también lo toman para que en este caso pueda darse el título ejecutivo, se crea el título ejecutivo, y la manera más cómoda, más eficiente de que pueda en este caso darse en efecto un título ejecutivo es de que acepte de que efectivamente tiene la deuda, ¿no? Y bien, ¿no? un plazo alrededor de 20 días, lo cual consideramos prudente. Y en el tema de la cuantía, como también lo decía Pérez Ragone, al no haber esa cultura monitoria se debería manejar una cuantía mínima. En este caso, como parte de la propuesta, es que esa cuantía mínima o el monto máximo para que se pueda dar el proceso monitorio como tutela jurisdiccional de crédito sería alrededor de 10.000 soles, ¿no? Contando en cuenta los demás procesos. Eso básicamente, ¿no? Muchas gracias.